Sí, y está asociado en todos los sentidos. En todos. Entonces pierde hasta la comunicación y no llega ni siquiera al 2%. Está loco y loco porque vive en hasta la ciudad. Voy a cerrar la vez. Está descuadrado. Cosa del exchange. Controlar su primera. Pero se cerraría todo. ¿No puede controlar sus unidades? Está descuadrado. ¿Ves descuadrado? Usted no. Administrador de tareas, profe. Ahí se lo cancela. ¿Dónde está el Ahí alguien que tiene la fila de tareas. administrador, no es administrador. Ahí. Cancela mi perfil. No, pero eso sí tocaría. No, arriba, porque seleccione solo en Microsoft. Arriba, Abajo de quinto cuadrito. Esta razón, estoy aprendiendo a manejar desde aquí se me dio juego. Otra vez. No, porque, espera, si quiero lo paso. Ahora sí. Ahora sí, sí. No solo desaparece, creo. Sí, pero no desaparece. Ratoncito. Ya, va. Ya, ¿qué cuento te va a hacer razón? No, pero ven ahí en el cuadrito de abajo para que lo agranden, que parezca una copita. Sí, Ay. Bueno, y vamos en la venta de ilusiones. Ya vamos a dejar de rezar. Ya no más. Ya no más Rosario, ¿cierto? Por favor, ya no más Rosario. Ya íbamos en el relevo generacional que estábamos terminando esta diapositiva. ¿Listo? Entonces, los medios masivos de comunicación, ¿cuáles son? Internet, ¿qué más? Los medios masivos de comunicación. Ya uno. Alcen la manita para yo ver y no ver la cosa. Radio. TV. Periódico. Revistas. Los libros, ¿qué más? Los libros no están catalogados como medios masivos. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene acceso, porque no quiere, a los libros, ¿cierto? De los medios masivos de comunicación, los que están catalogados son la televisión, el internet, la radio, los periódicos, teléfono, etc. Dentro de esos medios masivos de comunicación hay unos. Yo por siempre he censurado masivos de comunicación, es censurado, ¿por qué? Porque se supone que hay un emisor, ¿cierto? El mensaje y el receptor y el canal y todas las cosas. La televisión, en mi concepto, no comunica, ¿cierto? Por ese lado yo lo dejaría como no medio masivo de comunicación. Pero en los nuevos conceptos se dice que es masivo, ¿por qué? Porque hay una respuesta. Entonces, como nosotros aprendemos por imágenes, y si ustedes quieren cambiar desde ya todo lo que ya ustedes se conocen, con solo imágenes, ustedes pueden llegar a tener, por hecho, todos los traumas que tenemos podemos desecharlos, solo con imágenes. ¿Por qué estamos llenos de traumas? Porque los medios masivos de comunicación, como la televisión, el cine, ¿cierto? Lo que venga por imágenes, nos han invadido. Y el cerebro hace que todo eso sea verdadero. Entonces de ahí es que nosotros estamos llenos de cucarachas. Entonces los medios masivos de comunicación, como nosotros le damos una respuesta a esas imágenes, se convierten en comunicativos. Por eso es que se convierten en comunicativos. Nosotros estamos manipulados, como ya les dije, a través de eso. Todos los que tengan el poder de los medios, ¿quiénes son los que tienen el poder de los medios? ¿O quiénes son los dueños de los medios? Gobierno, ¿qué más? Ardila Lule. Los que manejan los países. Son los que manejan la frontera. Los capitalistas. Todos ellos
les conviene que nosotros seamos pasivos, a todos. ¿Cómo buscan que nosotros seamos pasivos hoy en día? A través de los medios masivos de comunicación. Entonces, a través del oído, a través de la vista. El sentido más desarrollado que tenemos es la vista, ¿cierto? Y ahí entra tanta información que nos transfigura, nos transforma para lo que nosotros no somos. Hacen de nosotros lo que ellos quieren que nosotros seamos, ¿cierto? Entonces, dentro de los medios masivos de comunicación, hoy en día está el chismorreo. Es de los peores, porque como decíamos, han matado, lo que querían los 4 acuerdos ahí nos decían. El chismorreo, por un simple código, hemos hecho que el uno mate al otro. O hemos hecho que por un simple código, a través de la palabra y del lenguaje, nosotros nos creamos de ese código. Lo adquirimos y lo vivimos. Entonces de ahí cuando uno dice, tú eres bruto, tú no puedes, etcétera, ese código nosotros lo adquirimos. ¿Por qué? Porque queremos. Porque pensamos como el vulgo. Porque los medios nativos han hecho de nosotros también eso. Exacto. Somos muy fácil, tenemos una capacidad de ser influenciados muy fácilmente. Exacto. Ahorita creo que ustedes ya son un poquito menos manipulables. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque la conciencia se les está abriendo. Cuando uno no se deja manipular por muchas, digamos así, muchos medios, es porque ustedes ya están siendo, ¿qué? Totalmente independientes. Independiente no es decir, yo no me quiero identificar con este grupo, eso no es independencia. Eso ya es soberbia. Independencia es que ustedes en su interiorización sepan que son importantes, pero saben decir las cosas cuando no están encajando en un grupo. O sea, buscan encajarse, pero ustedes están entendiendo que no están dentro de la caja, ¿cierto? No es formar problemas. O sea, ser independiente en el sentido que se está manejando hoy, que es echarle la madre porque yo soy así, ¿cierto? O decirle las cosas porque yo soy así, no es ese el sentido. Sino la independencia de cada uno es tratar de llegar a los otros, ¿cierto? Tratar de transfigurarlos, ayudarlos, ¿cierto? Pero siempre y cuando con unos parámetros humanitarios, con unos parámetros que humanizan. Por eso dicen por ahí que mi derecho se acaba donde empiezan los derechos de los demás. ¿Sí oyen? Más durito. Mis derechos se acaban donde empiezan los derechos de los demás. A medida que tú te conoces y que te reconoces como persona, sabes que la persona que está al lado, yo tengo que tratarla como a mí me gusta que me trate, ¿cierto? Ahí ya se habla del respeto. Entonces nosotros, dentro del sistema, dentro de la cultura y dentro de la familia, tenemos que cambiar todo. Cambiar paradigmas, ¿para qué? Para que esas generaciones, para que ese relevo generacional, que son los hijos que vienen, los que las van a relevar, sean diferentes a nosotros o mejores. O sea, pueden ser diferentes, peores, o pueden ser diferentes, mejores. El equilibrio del relevo generacional es que cada vez esas generaciones sean mejores que nosotros. Cada vez. Y que estén adaptados a un sistema, ¿cierto? Y a una cultura, pero que sea más humanizante. Nosotros no podemos humanizar nunca si no tenemos conciencia de qué es eso, ¿cierto? La humanización, ¿qué es? Es reencontrar cada uno su ser, ¿cierto? Pero sabiendo que es importante y que cada uno de nosotros es importante. Si nosotros no logramos eso, estamos pero muy por fuera. Ser empleado es un camino seguro. No, ahí está. Ser empleado es un camino seguro, que es lo que nos han enseñado. Como digamos así, como algo extraordinario. Ser empleado no es nada seguro. Por eso es que hoy en día... Ser empleado, no, aquí yo ya estoy explicando. Aquí dice que ser empleado es un camino seguro, es lo que nos han enseñado. O sea, sí, es un paraíso. Eso es una mentira. ¿Cuántas personas han entregado a una empresa, hablemos de 5 años, por no decir más? Le han dado todo a la empresa y porque llegó alguien que está más actualizado que uno. Pero es que uno no tiene que desactualizarse.
lo desplazaron de una, y pum, afuera. ¿Cómo quedan esas personas que han perdido el empleo en ese momento así tan abruptamente? A la depresión. Frustrados, depresivos, desubicados, ¿qué más? Como ellos tienen en ese momento la conciencia que eso era lo último, que esa empresa puede ser multinacional o nacional, es lo último, ¿cierto? Creían que ellos eran importantísimos allá, ¿cierto? Y como creían que ellos eran necesarios, ¿cierto? Entonces viene ahí toda la problemática que ustedes dicen, ¿cierto? Toda la problemática común. Si tienen una conciencia de alternativas o de eso se llaman logros de reserva, ¿qué pasaría? Buscar alternativas. Está mejor, sí. Buscando alternativas. Si lo despidieron, ya sabe qué es lo que va a hacer. Entonces buscan como el plan B. El plan B. Pero es que hay gente entonces que se despide porque entonces puede que sepa mucho y lo sacan de la empresa, pero entonces por los años no va a ser viable en otra empresa. Eso. Entonces ahí viene ya que se estancó Otro porque no lo aceptan. sofisma de los tantos Pero es que después de tantos años ya no Ya sirve. no lo aceptan en la Entonces, empresa. de todas maneras hay empresas, muy pocas, que valoran digámoslo así, como los indígenas, a los mayores, por su conocimiento. Porque ahorita los doctores, conozco unos doctores jóvenes, pero la están embarrando. ¿Por qué? Porque no tienen experiencia. Y están matando a la gente. Un caso es una amiga, mamá de una exalumna cuando llevaba clases en colegio. Yo casi siempre hago amistad con los alumnos y me traslado a la familia, casi siempre, y hago intervenciones muy similares. En ese caso, hace unos año y 2 meses, yo a ellos los llamo cada 6 meses, pero nunca me pierdo, y todavía se acuerdan y me llaman también de vez en cuando. Ya llamé a la señora Eva. Digo, señora Eva, ¿cómo estás? ¿Qué me qué? Mal. Yo, ¿por qué? Dice, no, me van a amputar los 2 senos. Ahí en el Tunal. Yo, ¿por qué? Pues me imaginé, pero no, que me detectaron cáncer y ya me han hecho, ¿cómo se llama? Quimioterapia. Ya estoy calva y todo eso, me comentaba. Y lloraba y todo. Yo le dije, bueno, entonces le di un tratamiento y se fue el día yo no pude ir ese día porque yo iba a ir a la operación. ¿Y cómo será que me cuenta ella, que había una fila de 50 mujeres, todas para amputar, todas? Llegó un doctor y eso fue un fenómeno. 50 mujeres para lo mismo. Dijo, esto no puede ser. Les hice examen, ninguna tenía cáncer. Un mal doctor, por su mala profesionalidad, ¿cierto? Por su afán de hacerse médico de pronto, él solo sabe por qué. Sí, y yo le dije a ella, le dije, reúnela a estas, demande, yo tengo un contacto en Cititv, ¿cómo es? Sí, yo tengo un contacto y demandamos. No, que es que pobrecito, que no sé qué, se quedó ahí, el doctor debe estar ahí. O sea, como no hay conciencia, como piensan es solo por corazón, y no así es perdón, corazón. profe, ha pasado muchas cosas. Claro. ¿A cuántos han matado? ¿Cuántos de nuestras familias le dicen a uno que murió porque no se pudo hacer nada y lo que hicieron fue matarlo? Y los médicos tienen un código, no se llama sigilo, en la iglesia se llama sigilo sacerdotal, que es todo lo que yo tenga escondido, solo lo sabe la logia de la iglesia. Los médicos tienen un código, pero no recuerdo cómo se llama, que cuando matan a alguien, eso se saca. Y se da como sigilos sacerdotales en la iglesia, que es algo que nosotros no podemos contar. Por ejemplo, que yo confesé a una persona y lo que aquí yo hago sigilo sacerdotal, pero doméstico. O sea, como ya no estoy en la iglesia, que todo lo que ustedes me cuentan, eso queda entre nosotros. Todo los tratamientos que yo haga, eso queda entre nosotros. Entonces son convenios que uno como persona debe tener. Ustedes, si a ti, a todas, alguien le cuenta algo muy íntimo,
hagan ese sigilo. ¿Por qué? Porque es que uno es un escogido, no es de los santos, ¿cierto? Y eso es valioso, que le cuenten a uno, eso vale mucho, porque lograr que alguien confíe en uno, eso es de respeto, ¿cierto? Entonces, de una vez, ustedes, cada vez que les cuenten algo, sea de cualquier color, ¿cierto? Guárdenlo, que no se convierta en público, porque por eso es que ella o él o lo que sea, uno le cuenta, ¿cierto? No es para que se publique el chismorreo. Entonces, por ahí, de esos lados, hay que tener mucho cuidado. Entonces, cuando yo les preguntaba cómo queda uno cuando lo echan viejo de una empresa, porque quizá mis inseguridades me llevaron, ¿cierto?, a decir, aquí entro y aquí muero, por unas habilidades que me enseñaron, que eso me daba un estatus social, que quizá yo era más importante ante mi familia, que no me iban a señalar que era un vago, etc. Por lo general, uno termina viejo, calvo y decepcionado. Si es mujer, queda vieja, no calva y bien decepcionada, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Cómo? Gordo y Y gordito. Entonces imagínate un impacto de eso, entregándole uno a la vida todo. Mira lo chistoso. Un ejemplo que esto sea dinero. Esto es dinero, ¿cierto? Mensualmente me pagan y mensualmente lo gasto. Vacío. Mensualmente me pagan y no mensualmente lo gasto. En menos de un día lo gasto, ¿cierto? Cuando llega ya lo debe. Exacto. Entonces se repite eso durante 30 años. Imagínate, me dejaron sin trabajo. Me dejaron sin trabajo y yo como nunca capitalicé, ni siquiera intelecto, que es lo que a uno nunca le pueden robar. Como no capitalicé intelecto, que es lo que lo puede salvar a uno, ¿cierto? Me quedé como el quinceañero que está buscando trabajo. ¿Por qué? Porque creía que la empresa en algún momento le iba a amparar, ¿cierto? Si estamos en este entonces, cuando las pensiones, ¿cierto? Cuando las pensiones sí se podían lograr, y la pensión en cierta forma es, yo no estoy de acuerdo en la pensión porque es un sinónimo de mediocridad, porque le queda uno ahí, ¿cierto? Es bueno. Los que Yo conozco personas que tienen su pensión y ellos se mueven en trabajo. han sido inteligentes, Hacen de todo. ¿cierto? Pero hay personas que no. Hay personas que dicen, yo me voy a pensionar, 50 años, 20, 25 no, ¿cierto? Los cogió un carro, quedaron viciados, quizás se pensionaron antes, ¿cierto? Pero se dan cuenta que la pensión no lo es todo, ¿cierto? La pensión es solamente en ese entonces, porque hoy en día ya no. En ese entonces la pensión, por ejemplo, papá es pensionado. En ese entonces era más por proyectar una vida más tranquila. Pero como todo es hoy en día explotación, ya una pensión no da para vivir ni medianamente, ¿cierto? A no ser que se haya pensionado con un sueldazo, mejor dicho, etcétera, etcétera. Entonces uno queda vuelto nada. Bien pago, empresa sólida. Cuando ustedes estén en una empresa y estén bien pagos, ustedes son potencialmente una empresa. ¿Cómo? Ahorren. Ahorren y empiecen a generar proyectos con ese ahorro, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo he hecho? Si ustedes están gastando lo que están ganando, le va a pasar lo del viejito calvo, lo de la viejita gordita, les va a pasar eso. Entonces, ¿qué debemos de hacer para nosotros no estar en ese momento crítico, ¿cierto? Que nos va a dar golpes, que nos va a decepcionar de por qué no hice, por qué yo no pensé, por qué no estudié, por qué no sé qué, y culpándonos, ¿cierto? Entonces, bien pago uno es una empresa sólida. Ahorren y empiecen a generar proyectos, ¿cierto? Que generen no a inmediato plazo, sino a largo plazo, dividendos, si es de dinero, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que, si somos empleados, proyectemos que no es mucho, por mucho tiempo, ¿cierto?
Porque ahí, si tenemos la mentalidad que es por mucho tiempo, automáticamente estamos ya out, ¿cierto? Cuando ustedes capitalizan, generan mejor vida, ¿qué más? Lo que vimos ayer, bien, Bienestar, bien hacer, bien tener, ¿cierto? Entonces, recuerden que ustedes son potencias, ¿cierto? Y un buen sueldo no es tampoco para quedarnos ahí, porque también les sucede lo del viejito Carlos. Nosotros entre más ganemos, más gastamos. Eso es lo que hacemos aquí. Eso es cultural. Hay que romper ese esquema. Entre más ganemos, más capitalicemos, ¿cierto? Entre más ganemos, más capitalicemos. Después de que esa semilla empiece a germinar, ya podemos comprar todo lo que nosotros tenemos en proyección. Pero mientras tanto no. Nosotros gastamos, y ahí, slide. Cuando uno dice, ahí faltó, quedé sin empleo, faltó la tilde, quedé sin empleo. ¿Cuál es la reacción inmediata fuera de todo lo de las partes mentales? No, no se le viene. Para un común, ¿cómo sería? Para un común, el desespero, el suicidio, pues no lo voy a conseguir. Ahorita, si no ahorrado, ahorita no voy a sacar plata para coger horas de vida. Sí. Uy, no. Lo primero que uno se imagina, primero desgracia. Y el desempleo no es una desgracia. El desempleo es yo digo que, sin hablar de Biblia ni nada, es una bendición, de bien decir. Me quedé sin empleo. O sea, dígalo en una forma de bien decir. ¿Qué debo hacer? Ese debe ser un punto de reflexión, ¿cierto? Un punto de reflexión. ¿Por qué? Porque nosotros, cuando tenemos tiempo de pensar, cuando ustedes tienen tiempo de pensar, ustedes van a encontrar semillas de pensamiento, ¿cierto? Semillas de pensamiento. ¿Por qué? Porque están pensando. Si ustedes se someten a la desesperación, no van a tener tiempo de reflexionar y van a seguir en el caos. Uno encuentra siempre que reflexiona, frutos. Llámelo meditación, llámelo interiorización, llámelo en soledad, como ustedes quieran, pero que tengan tiempo de reencuentro. En esos momentos de que no están empleados, ustedes van a generar. ¿Y qué van a generar? Ideas. Si siguen en el caos, no van a generar ninguna idea. ¿Quién ha estado en este estadio de que es sin empleo? ¿Qué has hecho en ese momentico? Pues en el momento. ¿Has pensado o no? En el momento, lo que te digo, no piensa, bueno, ¿cómo voy a hacer? Tengo tantos gastos, tengo tantas deudas, ¿cómo voy a hacer para los buses, para pasar horas de vida? Entonces, por ejemplo, el año pasado, yo renuncié en enero renuncié porque ya me estaba enfermando demasiado, muy estresante y mal pago. Entonces dije, no más, renuncié, y dije, pero ¿cómo voy a hacer? Al principio sí me estaba desesperando. Sí. Y ahí yo estoy, entonces empecé a tomarlo de la liquidación. Por cierto, también mal paga, no me pagaron todo lo que debía hacer. Yo dije, que Dios les multiplique, no me voy a ir a pelear, no voy a poner de más nada. Y empecé a pasar a mucho y duré 3 meses así. Y yo dije, ay, no me conviene trabajar, voy a descansar, porque me preocupa. Sí. Al principio sí me estaba empezando la desesperación y después dije, ay, Y se dormía todo lo que no había dormido. Exacto. Y entonces una vez un señor, un amigo de mi papá, una vez viene del barrio, y le dije, ay, ya estoy preocupado porque ya no tengo la plata ni para Se hacer me la acabó comida. la hora. Entonces ya uno, claro, se peleó otra vez, pero me dijo, no, más que ya me sabes entonces, y entonces también invertí en hacer el curso de vigilancia. Y entonces el señor me dijo, llamaba a empresa, están recibiendo personal, no señor. Sí. Y la última que me dijo, sí, presente el viernes, porque yo estudié, y dije, no, yo no puedo ir el viernes.
y ser presentes del lunes a las 7 de la mañana y con tiempo disponible para pruebas. Y después, si es para mí, Dios me lo da. Y presenté las pruebas, presenté 4 entrevistas y de a trabajo. Ese mismo día. Y los 3 meses que duré buscando con desespero así, no conseguí. Mira lo que dice ella que me gusta una parte. ¿Ustedes desesperados consiguen trabajo? No. Y no desesperados No, porque consiguen trabajo trabajo. se les toca. Las dos opciones, o sea, en 3 meses que yo no tengo nada que hacer, entre comillas, 3 meses, estando preocupado, esos 3 meses los avancé, ¿cierto? O sea, fui el hombre más infeliz. En esos 3 meses, estando tranquilo, también los avancé. ¿Cuál opción es mejor? Está tranquilo. ¿Por qué motivo? Porque si uno se desespera en esos 3 meses... No van a lograr ni la una ni la otra. En esos 3 meses lo que uno no puede ubicar. Sí, exacto. En esos 3 meses lo que uno logra es enfermarse y después cuando la vaya con... Claro. Visualicen siempre, visualicen. Es uno de los secretos, es uno de los mejores secretos. Tomen cuidado. Visualicen. Visualicen abundancia, visualicen un trabajo acá que ustedes quieran. Si es por 2 meses, visualicen los 2 meses, en 2 meses me retiro porque tal cosa. Y todo se les cumple. Todo se les cumple. Pero tienen que no sentir el desespero y nada de eso porque se les pierde todo el proceso. Perdón, pero cuando uno visualiza, no es que uno dice, bueno, ya empieza a hacerse como los castillos que dicen que uno debe hacer eso antes de que, porque no se le dan las cosas. Siempre, sí. Perdón, Cada no vez que ustedes dice, no hay que visualicen, ya la vez que antes de traerla. cada vez que ustedes visualicen, lo digo por experiencia, yo visualizo de todo, bienestar, bien ser, bien tener, bien hacer y bien ¿qué? Ser, tener, hacer y ser. Ser, tener y estar. Yo visualizo todo. Cuando yo digo, necesito, por ejemplo, verificar lo de la universidad, yo ahorita tengo que estar estudiando en enero administración de empresas. Yo me empeñé sin pensar en cómo. Y les comenté lo de la beca. O sea, se da. Ya estaba sacando papeles, ¿entiendes? Todos los papeles que necesite. La plata es lo último que yo pienso. Y me llegó la beca y yo ya tenía proyectado de dónde iba a salir la plata. Entonces, es empezar, si vas a entrar, de una vez sacar papeles. El cómo del dinero, que es lo primero que se nos viene en la cabeza, no, déjenme tiempo a eso. Eso viene, eso viene. De una vez les digo, hay una universidad, la Nueva Colombia, en estos días les aseguro, los que quieran estudiar, les dan media beca, pero todavía no estoy seguro, los que quieran estudiar. Entonces, los interesados hablan conmigo, ya sea para sobrinos o lo que sea. Pero en estos días me confirman. ¿Listo? Yo les traigo a ver qué carreras hay. ¿Listo? Entonces, para que tengan presente. O sea, hay oportunidades. Lo que pasa es que uno está tan cerrado que no cree, pero hay oportunidades. Cuando hay un ingeniero PhD, ¿ustedes saben qué es PhD? No. Ese es lo máximo, ahorita en cartón, digámoslo así. Ya el conocimiento cada uno lo asume. Aquí no hay PhD todavía. Aquí lo máximo es la maestría. Ajá, ¿Cierto? ¿qué es más? El magic. Y el magister, maestría, ahí. Es la misma, de maestro. ¿Cierto? Magister es maestro. Y maestría es el que ejecuta el... La maestría. Entonces, estas personas, hoy en día, dice, se busca empleado de 40 años, máximo, ¿cierto? ¿Qué pasa con esos PhD? Que ya tienen más de 40 años, que se supone que ya se han quemado para llegar ahí y ya estar en ese promedio de edad. Entonces, si él o si las empresas no lo reciben es por 2 cosas. Primero, porque son tan egocéntricos que saben que estamos en una época en que hay que negociar. No es lo que yo creo que vale. Hay que llegar a acuerdos, ¿cierto? A él le pagaban quizá, un ejemplo, 20 millones de pesos. Hablemos así, que es posible. 20 millones de pesos de pronto más. Hablemos de 20. Llegan a una empresa, ya porque se quedaron sin empleo. Y dicen, presenta, entre todos ustedes, presenta la hoja de vida y es la mejor. Él se asegura, dice, ya tengo el puesto.
¿Por qué? Porque está en esos paradigmas de que el cartón, que es lo máximo para él, ya lo van a recibir. Se cree superior a todos, ¿cierto? Le ven la hoja de vida, a él lo entrevistan, le dicen, ¿cuánto desea ganar? No, yo ganaba 20 millones, ganaba. Entonces, ¿qué pretende? Pues el psicólogo, el que esté evaluando, dice, pretende ganar más. ¿Cierto? Supone. Posiblemente por el suponer, pum, lo raja. Le preguntan, ¿hace cuánto está sin trabajo? No, hace 5 años o 3 años. ¿Cuántos hijos tiene? Tengo 3 hijos. Y el no estudian. Por ello siempre me están usando. ¿Y cómo pretende pues, pagarles si está sin empleo? No, pues entrando así, automáticamente lo van rajando. ¿Cierto? Entonces, hay que negociar. Ya hoy en día el cartón no es el pago. Los paradigmas de que porque yo estoy lleno de cartones voy a ganar más es mentira. ¿Cierto? Hay que llegar a acuerdos. ¿Acuerdos qué? Laborales. Que ya decían una cosa en el periódico, que entre más estudiamos, más somos rechazados de las empresas. ¿Más somos qué? Rechazados de las empresas. Sí, Porque una persona que tiene un PhD quiere que un PhD lo tiene que ir a hacer en otro país y todo, pues quiere que se le pague bien y las empresas no están disponibles para pagarle eso. Entonces prefiere, por eso es que ahora están en auge las carreras intermedias, porque es mejor las técnicas, porque es mejor tener 3 auxiliares y no una jefe, que sale 2 jefes, que salen una jefe y 3 auxiliares, sale más rentable. ¿Por qué? Bueno, a mí me gustaría hacer PhD. ¿Por qué? ¿Por qué creo? ¿Qué más? Por crecimiento. Crecimiento, ¿qué más? ¿Qué quieres un PhD? Por ahí es. Porque mi empresa me va a dar para ese PhD. O sea, no es para ir a alquilarme, ¿cierto? Sino me va a dar, mi empresa me va a dar. ¿Mi empresa es qué? Es un hijo, ¿cierto? Yo le doy a mi hijo y el hijo me da. Entonces, yo digo, mi empresa tiene que darme para un PhD. Y es un proceso, tengo que hacer lo que es posgrados, tengo que hacer maestrías, doctorados, PhD. ¿Y eso dónde se da afuera? O sea, las empresas tienen que darse ahora. Si una empresa no es rentable, no sirve, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no sabemos conocer nuestro producto o servicio, ¿cierto? O porque no es lo de nosotros, porque en sí todas las empresas son rentables. Más o menos de una manera. Saber quién está rentable. Ahorita se habla de una visión de 5 años. 5 años, pero para fortalecerla, no para debilitarla, sacarla, sino para fortalecerla, ¿cómo es? Robustecerla. Una empresa que siempre se mantiene, no se roba. O sea, siempre hay un stand-by. Que está dentro, que no... Ni para arriba ni para abajo. Esas son peligrosas, porque pueden estar ya están en el proceso de extinción, están en el proceso de decadencia y de extinción. Entonces, eso es un peligro. Siempre tiene que tender a mejorar. Y eso se refleja en uno. Si tú mejoras como persona, si tú mejoras, todos ustedes mejoran como persona, automáticamente esa empresa va a tener frutos. Si no mejoran como personas, están en vías de extinción o de rechazo. Elizabeth, algo ibas a decir antes, ¿no? Cuando no tenga trabajo, Que tú ya pasaste por ahí, ¿cierto? En esos momentos hay que disfrutar. Si hay que dormir bien, si hay que dormir bien, duerman bien. Hay que vivir bien, vivan bien. Si hay que comer bien, coman bien. O sea, esos momentos no es para hacernos infelices. Ningún momento de la vida debe ser para ser infeliz. Nosotros no nacimos para ser infelices. ¿Cómo? ¿te puedo decir algo referente a esa palabra? Claro, a todos. En la misma Biblia dice que esa palabra es la peor que se le puede decir a alguien. Infeliz. Feliz. Porque nadie es infeliz en esta vida, porque a pesar de las circunstancias, a pesar de todo, todos hemos tenido momentos de alegría, que hayan sido pocos, pequeños, no duraderos, pero todos hemos tenido momentos de alegría. Si fuéramos infelices, nunca hubiéramos sonreído en la vida. La infelicidad es un término que el hombre se inventó.
Que eso es Los términos insulto son social. estados, son estados. El hombre a través del pensamiento crea que términos, ¿cierto? Y esos términos tienen un significado. Todos los términos, por ejemplo, yo digo pispiristi. ¿Qué es pispiristi? Algo que descresta, tengo yo entendido. ¿Qué? Algo que descresta. ¿Qué es esa? No, cuando uno dice, A llamar a la oiga, No, yo a veces hice unos animalitos que andan mirando en el aire que no se puede. Hay como 10 significados, para creo mí que no no hay. para mí No hay un Yo he significado. escuchado pispiristi. yo he escuchado que ocho tipo son pintilistas. Los significados tienen que tener un significado universal. Universal. Todo término debe ser universal y debe expresarse a través de qué? De una idea. Cuando yo les digo mesa, ¿ya la tienen ahí? ¿Ya tienen la mesa ahí? ¿Y esa es la mesa? ¿Seguro? Tengo dos mesas. Dos mesas. ¿Qué tienen más mesas? ¿Y esa es la mesa? ¿O es la que está acá? Yo tengo dos mesas. Aquí es que la idea. ¿Qué es la idea qué es? La representación intelectual de una cosa. Esta no es la cosa. Entonces, tienen la mesa, ustedes tienen la idea, pero no tienen la mesa. La mesa es la parte física. Entonces, lo que nosotros imaginamos, la idea, es la representación intelectual de la cosa. Si ustedes inventan la palabra ahorita, no hay una representación, no hay una representación ni intelectual ni de la cosa. O sea que no existe. Cuando nosotros creamos a través del pensamiento, cuando nosotros estamos creando a través del pensamiento construcciones, se llaman constructos, cuando ustedes escuchen o estén leyendo constructos, son construcciones intelectuales, y se identifican con un grupo, es porque ya tiene cuerpo. Dentro de todas esas representaciones, hay unas, que son casi todas, hacen daño. Hacen daño. Un ejemplo infeliz, ¿cierto? Un ejemplo estúpido, bobo, todo lo que ustedes crean, esas construcciones intelectuales ya no de cosas sino de sentir, ¿cierto? Destruyen, degradan, ¿cierto? Estancan, etcétera. Entonces, ¿quiénes han construido las ideas ya así de construcciones que no sean físicas, pero que sí afectan la psique del hombre? ¿Quién la ha construido? El mismo hombre, ¿cierto? Y eso viene de cultura en cultura. Las palabras no nacieron porque sí. Tienen raíces, tienen etcétera, etcétera, y tienen explicación. Cuando ustedes estén pronunciando una palabra, piensen en qué. En que ustedes la están construyendo, sea por la adquisición, ¿cierto? O porque están convencidos, y ya el niño la identifica, la novia, el amigo, la amiga, como sea, el grupo. Entonces, construyan, ya como tienen unas construcciones, unas preconstrucciones, ¿cierto? Construyan lo que conocen en sus discursos, pero para bien. O sea, desechen toda esa construcción mental que nos han metido, ¿cierto? Y construyan desde ya. Construyan desde ya. Con las palabras ya conocidas, construyan algo que les va a traer beneficios. Les va a traer tanto a ustedes como al niño, ¿cierto? Yo he tenido beneficios de todo desde que cambié el discurso. El discurso para mí es muy positivo. Yo cuando hablo de infelicidad y eso es solo para que entiendan. Pero ya trato digo, porque es un proceso de desechar, llegar a un 100% de solo construcciones positivas. Y he logrado mucho. Y estoy contento. Cada vez que yo toco un grupo, cada vez que yo estoy en contacto con una persona, cada vez que estoy en una intervención con una persona, estoy en una terapia, cada vez que estoy como alumno, manejo eso. Y me ha traído unos beneficios tremendos. Y no veo personas que me miren mal, no veo personas que me estén echando la madre, no veo personas que me están deseando mal, etcétera, etcétera. Entonces sí hay cosas que se están logrando. Pero, profe, o sea que el PhD en sí que es. El PhD es un término en inglés que no recuerdo ahorita, pero todos los que tengan PhD son personas intelectualmente calificadas.
Personalmente no les digo porque puede ser el peor de todos como personas. Intelectualmente calificados, que tienen unas capacidades tremendas a nivel empresarial. Todo eso está enfocado dentro de su campo de acción. Si es un doctor, ¿cierto? Entonces, dentro de su campo de acción, él es el máximo en adquisición de conocimiento, no sé la aplicabilidad, sino tiene unos conocimientos o un cartón que le dio una información que quién sabe si lo haya tomado o no, pero es de lo máximo, ¿cierto? Si una maestría vale un promedio de 25 millones, ¿cuánto vale un PhD? Vale muy más todavía, porque como lo dan afuera, hay que pagar hotel o estadía, alimentación, más encima toda la formación Por lo acá. general, puro avión porque como trabajan, tienen que ir un día, 2 días. Exacto, y eso son plazos. Esos duran, si una maestría dura un año, máximo 2 años cuando son convenios con otros países, que va uno solo en vacaciones. Por eso es que dura 2 años, que va solo en vacaciones por 4 veces. ¿Cómo será un PhD? Entonces, ya hablamos de la pensión, ¿cierto? Entonces, la pensión en sí, hoy en día no pensemos en pensión. Eso ya está en extinción, ¿cierto? Entonces, si vamos a ir a sembrarnos en una empresa tantos años, nosotros estamos desmaltratando, no estamos creciendo. Cuando ustedes se den cuenta que están dándole tanto tiempo a la empresa y no tienen tiempo de capacitación, están estancando. Y hay otros que sí están avanzando. Esos son los que van a ir a qué? A movernos la banca, ¿cierto? Pero no es culpa de ellos. Ellos no tienen la intención de quitarnos la banca. Lo que pasa es que ellos también tienen necesidades y tienen paradigmas de ser empleados. Entonces ellos se forman, gastan millones en formación, ¿cierto? Millones de información para ir aquí a ganarse quizá 1 millón de pesos. Ahorita los doctores, que conozco doctores, están ganando, el que más gana 1.300.000. Lo que en una época no era así. En una época ganaban mucho, hoy en día no. Entonces la pensión, eso es un sofisma de estancamiento que los sistemas generan para que nosotros seamos unos esclavos, para que nos embrutezcamos, entre comillas, yo llamo ignorancicemos. Es término mío, es volvernos cada vez más ignorantes. ¿Ignorantes en qué? En información que nos invade todos los días. No es ignorancia como tal de personas, ¿no? Hay personas que nunca han estudiado y son muy sabios, ¿cierto? Hablo más bien del conocimiento del sistema, ¿cierto? Los despidos masivos. Creemos que estar en una empresa, ¿cierto?, es lo máximo. Creemos que la empresa me va a proteger. Creemos que la empresa es mía, ¿cierto? Por eso es que nos posesionamos y es bueno tener sentido de pertenencia. Pero eso nunca va a ser de nosotros, así vivimos años. Así digamos, aquí nunca me van a echar, ¿cierto? Que llevo 20 años y nunca me van a echar, eso es mentira. Entonces hoy en día hay despidos masivos. Hay una empresa que fue competencia, bueno, IBM por ejemplo, que también le ha tocado, es una empresa que ha surgido, una multinacional que tiene tantos millones y le ha tocado despedir masivamente de lo mismo. Entonces, por más que la empresa sea sólida, por los mismos fenómenos evolutivos, digamos así, de la maquinaria, tiene que despedir personas masivamente. Sí, por ejemplo, mi papá trabajó 15 años con la organización afiliada, y estaba bien, y de un momento a otro, corte de personal, desde esa para Y siguen despidiendo, ¿por qué? Porque no quieren pensionar a nadie, ¿cierto? No quieren pensionar a nadie. Aunque en aquel entonces se pensionaban era cuando cumplían los 20 años, y papá era hospedado aquí. Ustedes han escuchado que hay personas que de la nada han sido capitalistas, ¿cierto? Sí se puede. ¿Por qué? Porque tienen tiempo de pensar, de crear ideas. Cuando ustedes están solitos en su casa, no están en las máquinas, no están allá en el televisor
no están en el internet, porque yo digo que todo es bueno, pero medio. Y no tienen todo el día los hombres. No están en los audífonos que son los anestesiadores. Ah, yo Ustedes sé. generan empresa. Hay un cuñado que él no reconoció a mi sobrino y se fue. Él trabajó allá en las gaseosas, me acordé por eso. Compró en ese entonces un carro de transporte de gaseosas. En esa época lo compró en 2 millones de pesos. Eso ya hace 10 años, pero no es tan caro. Empezó a repartir gaseosas. Un chino que nunca ha estudiado, ya es un señor, nunca estudió, y él tiene hoy en día 3 camiones que le generan millones de millones, y ni siquiera vio por mi sobrino. Son unos enemigos tremendos. Mi sobrino es el más desordenado, entre comillas, de la casa, es un egocéntrico tremendo. Y él, de la nada, de ser empleado, hoy en día es un empresario. Y es un gordo así como buen camionero. Sí, come bien, a las hijastras les dio educación, chéverísimo. O sea, eso es bueno, por lo menos no piense, desafortunadamente no piensa en él tiene hijos por todos lados. No ha pensado en su sangre, pero uno tiene que darle a todos. Estas empresas deben sacar a los hijos, pues por lo menos adelante. La vejez, no sé por qué no tiene tilde, me pasó. Las empresas y con Z. Yo fallo todavía, y eso que le vale, pero no me da pena. Sí, sea chévere. ¿Por qué? Porque yo estoy también en construcción. Las empresas también tienen una vejez. Las empresas tienen una vejez. Y si nosotros no estamos atentos, ¿cierto? Que hay otras empresas que están igualando nuestros productos, o los están mejorando, o los están clonando, como se quiera llamar, nosotros estaríamos en el ejemplo. La empresa de tu papi y tu mami, que me marcó harto eso, qué chévere que esa empresa sea que se inmortalice tu papá y tu mamá ahí. Y tienen que estar pendientes de qué, de todo el entorno. ¿Para qué? Para que no desaparezca. Y eso se hace con observación y con estudios de mercadeo. Estudios de mercadeo fácil, encuestas y todas las cosas. No es necesario hacer toda una logística, ¿cierto?, tan profesional, sino estar atento de quiénes andan hablando. Estar atento a la competencia. Sí, toda unidad empleado, lo que hablábamos. Eso es traumático. Le dicen a uno que le están vendiendo calidad de vida, porque le están dando un trabajo, eso no es calidad de vida. Hay gente que tiene cantidad de vida, que trabaje y no tienen calidad de vida. Tenemos que reencontrarnos. Yo soy de los que a todo el mundo, en todos los grupos, en todo lo que yo esté, les digo a ellos, reaccionemos, ¿cierto? Y trabajemos menos y ganemos más. Entre más ideas creamos, que ya les he dicho, mejor viviremos. Nosotros tenemos que tener tiempo para la familia. Si ustedes se van a tomar una cerveza, tengan tiempo para la cerveza. Tengan tiempo para el hijo, tengan tiempo para abrazarse ustedes, que nosotros no nos abrazamos. Individualmente no nos abrazamos, sino lo que hacemos es nos maltratamos. Pasamos frente al espejo y vemos lo que no nos gusta. O sea, desde el espejo nos estamos maltratando. Fin, lo primero que vemos es porque no nos gusta. Si nos arreglamos acaso, que ya sabemos que no nos gusta eso. No, aquí está el cabello así, queramos ese mechón ahí, ¿cierto? Si hay que ir arreglando, lo arreglamos, pero queramos ese mechón. Y vamos a cambiar de estilo, punto, ¿cierto? Pero siempre nos estamos maltratando. Entonces, dentro de todo el programa de nosotros que tenemos que cargar acá, ¿cierto? Si yo digo, eres fea, no creamos eso. No se digan ustedes eso. Quieran. Llorar con poder mirarse en el espejo. Pero digo, yo tengo ganas de imaginarme, pero me veo bonita. Pero me veo fea. Empieza a echarme algunos piropos y uy. ¿Sabes lo que da eso? A nosotros nos enseñaron a separar todo.
A nosotros nos enseñaron a separar todo. ¿A través de qué? Del bien y del mal. Un indígena caníbal, un ejemplo, que hay todavía, porque hay selvas vírgenes todavía. Para ellos, ese cabello que tengan, como sea, ¿cierto? Para ellos es bien, para nosotros es horrible, ¿cierto? Entonces a nosotros nos enseñaron eso del mal y el bien, eso ha hecho mucho daño. El mal y el bien hacen mucho daño. El bien y el mal no existen, son construcciones mentales. Si yo me equivoqué, ¿cierto? O hice algo intencionalmente, si yo lo hice intencionalmente, para mí no fue mal, para ti sí, ¿cierto? Pero para mí no. Yo tuve todas las intenciones, malas o buenas, pero tuve las intenciones, para mí fue un gozo, ¿cierto? Pero el bien y el mal no existe, nosotros lo debemos catalogar. Que yo haga daño dentro del bien y el mal, ¿cierto? Trae unas consecuencias, yo soy el único responsable de eso, ¿cierto? Y ustedes son las únicas responsables ¿de qué? De traducir eso que les pasó como malo. Ustedes son las responsables de estar señalando. Yo fui la culpable porque estaba en minifalda. Yo fui la culpable, pero porque les enseñaron que hay bien y mal. El bien y mal no existe. Ahí del caos que viene, les decía cuando llegué, el orden, ¿cierto? Los dos siempre tienen que estar. Cada vez que ustedes crean que actuaron mal, no lo vean como algo malo, sino veanlo como algo que pasó y algo que hay que sacar para ordenar, ¿cierto? Cada vez que ustedes hagan algo mal, le hagan a alguien mal, véanlo como el porqué, pero no como mal. Porque uno, cuando se equivoca, de pronto genera un caos. ¿Cuándo se equivoca? ¿Cierto? Entonces no se metan por ahí. ¿Cuál es la mayor capacidad, la mayor capital de nosotros? Sí, ahí dice. ¿Cuál es la mayor capital de nosotros? La capacidad de trabajo. Nosotros tenemos capacidades de trabajo. Ahorita estamos en lo mejor del trabajo, pero después hay un declive, ¿cierto? Si nosotros somos inteligentes y desde ya empezamos a aprovechar todas esas capacidades de trabajo en lo máximo para que nos, digámoslo así, entre comillas, nos sustente el declive, porque hay un declive en que ya uno no puede, ¿cierto? Tiene la enfermedad, ya sea por adquisición del sistema o porque yo quise, ¿cierto? O por natural, o por la misma naturaleza, el declive, que ya uno tiene más fuerza, ¿cierto? Que ya uno no va a tener la misma capacidad mental, porque ahí se la pierde uno. La misma sagacidad, etcétera. Todo eso tiene un declive. O sea, que tenemos un momento de que nos disparamos, pero ese disparo es para qué? Pero para fortalecer, ¿qué pasa? Cuando decaemos. Esa campana nosotros tenemos que vivirla. Pero desde ya, elaboren, desde ya. No perdamos el tiempo. Fíjate, hay un fenómeno que se llama la adolescentización. ¿Me han escuchado? Adolescentización. Que los viejos somos adolescentes. Pensamos como adolescentes. Irresponsables como adolescentes. ¿Cierto? Y no creemos que siempre vamos a permanecer así. Y no creemos que va a venir, ya estamos cerca del declive. ¿Cierto? Y ese declive va a ser un caos tremendo, porque no cosecharon, ¿cierto? No cosecharon y no tienen que recoger. Entonces, desde ahí, el trabajo es el mayor capital, pero no como el trabajo que se refiere al sistema, sino es las capacidades que nosotros tenemos de hacer, ¿cierto? No es de trabajito en empresa y quedarnos allá en ese declive. El sacristán que perdió su trabajo. ¿Quieren la letra? ¿La leemos? ¿Quién quiere leer? Bueno, alguien que lea. El sacristán que perdió su trabajo.
En una lejana población de un país subdesarrollado vivía un hombre que siempre había sido sacristán en la parroquia. Un día el obispo cambió de cura y envió a un dinámico y ejecutivo sacerdote que no demoró mucho en descubrir que su sacristán no sabía leer ni escribir. Hombre Ramón, lo siento mucho, pero yo necesito un sacristán que sepa leer y escribir. No había más que hablar, lo liquidó. Pobre Ramón, ese golpe secó en el interior de su pecho, que casi lo deja sin aire. Le produjo además tristeza y miedo, pero no había alternativa. Debía abandonar la iglesia y enfrentar la supervivencia. El sacristán y su tristeza pasaron mucho trabajo, muchas penurias. Nadie le daba empleo a este hombre que ni siquiera sabía firmar, hasta que se le ocurrió vender cigarrillos en una esquina muy congestionada. Muchos años después, cuando su negocio se había convertido en una cadena de almacenes de tabaco y licor, su banquero lo convenció de tomar un préstamo. Al revisar los pagarés y documentos, el banquero descubrió con asombro que su cliente poseedor de una de las cuentas más rentables no sabía leer. Don Ramón, le dijo el banquero, ¿cómo es posible que usted haya amasado tanto dinero sin saber leer ni escribir? ¿Se imagina cómo sería su fortuna si hubiese sabido leer? Sí, estaría de sacristán, contestó don Ramón. ¿Qué opinas? ¿Qué opinión sobre eso? Que todo mundo... Ya uno, alcen las manos y damos un orden a cada uno. ¿Quién va a participar? ¿Quién? ¿Por aquí? Por aquí. El nuevo sacerdote impulsó a que Ramón formara como empresa, sin quererlo y sin pensarlo como empresa, y se hizo, digamos, hizo un gran capital con su propia capacidad, con su propia capacidad de trabajo, de salir adelante, el esfuerzo, y todo. Entonces, pues, fue una oportunidad para Ramón. Sí, fue una oportunidad. Lo que dice el profesor, que el caos tiene las oportunidades. Cuando no hay que empieza a crear. Claro, eso mismo que cuando, como él se sintió abandonado y no supo qué hacer, ahí entonces con los días ya empezó a maquinar y dio paso a su imaginación y a cómo tenía que sobrevivir sin saber leer y saber escribir. Entonces ya ahí puso manifiesto su ingenio, aunque yo creo que el padre lo repudiaría después. Claro. Porque después de ser sacristán, vender licores y cigarrillos, eso no está como... Como yo, después de estar en un seminario me tomo ya una cerveza. Pero No, yo tomo poco, pero es rico. La misma día le dio el empujón al sacristán para surgir y superarse. Sí. Ahí él algo, complementando, le importó un rabo el sistema. Que si usted no tiene estudio ni nada, automáticamente no sirve. Entonces, exacto, se salió del sistema. Y eso fue lo mejor que él pudo haber hecho. Si él está dentro del sistema, dentro de la mentalidad masiva, colectiva, pasa lo de muchos. La mediocridad no se hubiera seguido. O sigue siendo sacristán, ¿cierto? Sí, ahora quedó medio. Entonces sí se puede. Hay muchos que han dado testimonio que de familias pobres han llegado a tener emporios empresariales. O sea que, por aquí, ay, qué pena, sí. No, le voy a dar un ejemplo que dice que la pobreza. Yo tengo una amiga que es muy humilde, ella, bueno, se casó con un muchacho que sus papás tenían plata. Y como al año, mataron al chino. La pelada, así como dicen las amigas, le dio un susto a la pobreza, quedó archimillonaria como en 9 meses, porque dio todo, y ella quedó con un embarazo de 3 meses. Pues ella sigue, como dicen, puede acostarse a dormir de aquí en adelante, y le quedó, ellos ya son unos magnates allá de llano, le quedaron 5, creo que la pelada no alcanzó a conocer ni lo tanto que tenía el novio. Su marido, ya que en 8 meses se volvió una archimillonaria y su familia trabajó con mucha para que ella les ayudara a su familia, pero fue así en menos de... Yo digo, estos son golpes, yo digo que es mejor uno
surgir desde cero, empezar, subir y adquirir. Porque yo conozco la historia de un señor que él me decía, yo tuve mis carros, yo tuve mi empresa, todo, y hoy en día vive en mi barrio, y ahorita anda tan mal, que le digo, arriba, se puso, que ella me dijo, usted me puede escuchar, lo escuché, se puso a llorar, le di un abrazo, le dije, Dios nos tiene que ayudar porque Dios nunca desampara, que lo necesita, le di muchos ánimos y ahí va. Entonces que ella también le dije, también vamos a desayunar antes de irme a estudiar. Digo, no, a mí me hace, yo le dije, no, más tiene Dios Carlos que nosotros que pedirle. Entre más nos queremos, menos nos llegan las cosas. Y entre menos avancemos es porque hay una mente, una mentalidad subdesarrollada. Es más fácil llegar a la riqueza que descender a la pobreza. Es más fácil Llegar a la riqueza que descender a la pobreza. Lo digo porque tengo dos amigos. Uno, pues, aparte de hablando de DMG, un amigo es empleado, ¿sí? Él invirtió plata allá y llegó a ganarse 400 millones de pesos, de los cuales en este momento solo le quedan como 50 porque el resto lo derrochó y con lo que hizo compró lo que quiso, ¿sí? Otro señor que tiene mucha plata invirtió también en DMG, él es más pudiente, y a lo que vamos es que el señor que tiene mucha plata y que invirtió allá le dio trombosis cuando supo que al señor de él lo habían cogido. El de 400 millones está feliz de la vida y dice, bueno, lo único que me queda de experiencia es que no sé manejar la plata. O sea, uno es pobre, uno tiene mentalidad de pobre antes que rico. ¿Sí? Entonces aprender a administrar el dinero. Sí, por eso ahí la intelectualidad es importantísima. Ahí la intelectualidad es importante. ¿De la parte de qué? De eso, de estar formando. Es importante. Pero hay gente súper sagaz, sin estudio, que por observación, por ser autodidacta, pues saben igual que cualquier profesional. Igual gente que le gusta trabajar también, porque mi abuelito tiene 90 años y mi casa todos son profesionales, mi papá todos son profesionales y le dan, pero él todavía le gusta trabajar y él hace que, o sea, ellos siempre vivieron en finca y él hace que bollitos, que almohabanitas, que compra café y lo muele, que hace chocolate y él sale y camina y a vender eso. ¿Y sigue haciendo bolsitas? Sí, él sí, y tiene 90 años y parece un roble. Y él camina todo, camina hasta la seca. No, es que hay personas... Y entonces, y él dice que no, y el médico le dijo que no. Pero eso es otra realidad. ¿Cómo? Pero el médico le dijo a mi papá que, porque ellos le iban a decir que no se quieren, porque papá, ¿qué necesidad tiene a solearse? No sé qué. No, eso es vida. Y Es vida. y el papá, y el médico dijo que lo tenían que dejar por si no él ahí. Él muere de una. Se muere de una. Si se dan cuenta, pongamos cuidado, si se dan cuenta cómo los sofismas sociales, cómo matan. Un señor que es ¿cómo decir?, fuerte, que todavía se siente vivo, útil, y la misma familia matándolo, diciéndole que deje de trabajar. O sea, la misma familia. ¿Por qué? Porque tienen el concepto que el viejo no sirve para nada. Tienen el concepto que ya uno no sirve, que ya intelectualmente no sirve, que no puede cargar, que ya hemos dicho es También alguien... es por miedo que le vaya a pasar algo. Pero imagínate cómo la misma familia, pues como estamos llenos de paradigmas sociales, lo que pasa es que hay que ver si está enfermo. No, no está enfermo, le está bien. Pero entonces da miedo que le vaya a pasar algo. Entonces, ¿cómo podemos cambiar el mundo? El mundo no es la bolita que nos enseñaron. Hablemos del mundo personal. Ustedes, ¿cómo podemos cambiar? Yo les decía lo que Anthony de Melo decía, creo que les voy a volver a repetir. Perdón, Anthony de Melo decía, él es un jesuita. Entonces él que le dijo de joven a Dios, que él es católico, Él decía, Dios mío, yo quiero que me des herramientas para cambiar el mundo. Yo quiero cambiar el mundo, ¿cierto? Y llegó a Maduro y dice, uy, no he cambiado a nadie. Pero a nadie he cambiado.
Entonces, por favor, déme más herramientas, aunque sea para cambiar a mi familia y a mis amigos. Y llegó al viejo. Y dice, uy, yo sí soy estúpido. Así, yo soy estúpido. He perdido tantos años tratando de cambiar el mundo y no he cambiado a nadie. Hoy, ya que estoy viejo, quiero que me ayudes a cambiarme a mí, ¿cierto? Para poder cambiar el mundo. A medida que ustedes cambian, ustedes ven todo más bonito. Digo, para bien. Exactamente, cambia la manera de ver las personas, cambia la manera de ver el mundo, los animales, Los más felices. ¿Cuál? Y todo es más bonito. Ustedes se ven, a medida que ustedes cambian, ¿con ayuda de quién? De los demás. A medida que ustedes le dan a la gente todo, ustedes se les ve los ojos brillantes. ¿Cómo será que es linda? La sonrisa, una sonrisa en ustedes, eso es agradable, riquísimo. Eso es riquísimo. Y ustedes se ven tan lindas que tienen más aceptación y aceptan más. ¿Sí? Digamos, por ejemplo, una vez con una profesora. Más durito para que todos. Una vez estuve con una profesora acá en el salón. Pues hizo algo que a mí me disgustó bastante. Y a mí cuando me molesta algo, de pronto no siento nada, me tengo que callar, pero se me dio la atención y como con esa mi mirada entre todos. Y la profesora me dijo, ay, no es para tanto, rían. Y ahí sí me cantó la piel. Y cómo me voy a reír si no tengo ganas. No, o sea, no. Lo que pasa es que la sonrisa es espontánea. La rabia es espontánea. Pero hay situaciones en que uno no está disponible cómo me puedo sonreír. Y ella, pero es que rías, pero es que se tiene que reír, no más que se tiene. Lo que pasa es Más cuando me chocó, más me molestó. ustedes cuando se sienten obligadas, ¿qué expresan? Ay. Ustedes cuando se sienten obligadas, ¿qué expresan? Repugnancia. Hipocresía, ¿qué más? Cuando se sienten obligadas, ¿qué sienten? Cuando se sienten obligadas. ¿Qué sienten? Si a uno lo obligan a reír, cuando no es, Uno no tiene por qué reírse cuando uno no se siente. no, y es que eso es personal, ¿cierto? Son cosas que uno no puede manejar, pero dentro de la inteligencia emocional sí se pide que a través de la racionalización nosotros nos controlemos, ¿cierto? Nosotros nos controlemos. ¿Qué lo logra? Yo por ejemplo, yo digo, a mí no me gusta que me pregunten qué le pasa. No, déjenme por ahí 5 minutos y yo me Dejemos el rosario. Dejemos el rosario. ¿Quién tiene horas? ¿La verdad qué horas son? A las 10 me avisan para 10 minutos de distensión, digamos. Entonces, para uno cambiar el mundo, hay que elaborar proyectos de vida. Proyectos de vida, ¿cierto? Para que nosotros cambiemos el mundo, hay que elaborar proyectos de vida. Esos proyectos de vida tienen que llevarnos a ¿qué? A lo que ya les dije, bien ser, al ser. Bien tener, exacto. ¿Sí escuchan? ¿A dónde nos tiene que llevar ese proyecto de vida? Al bien ser. Al bien ser como tal, al ser como tal, y ya se expresa en todo lo que ya sabemos. Si el proyecto de vida de nosotros no nos, dentro de ese esquema, dentro de esa trinidad, no se cumple, es porque ese proyecto de vida no lo tenemos claro, o es porque ese proyecto de vida no es el de nosotros, es el que otros quieren que sea. Entonces, todo proyecto de vida, por más censurable que sea, ustedes tienen que elaborarlo. Si quieren ser mejores, ¿cierto? Lo que ustedes hacen porque les gusta, ustedes logran. Si ustedes hacen porque a mí me gusta, no van a lograr nada. Van a ser unos atrofiados, ¿cierto? Y van a estar en un momento lastimándose, autolastimándose, por haber hecho lo que no era. El cambio de actitud. El proyecto se hace o se elabora a medida que la actitud de que ustedes cambian. Si ustedes, el cambiar de actitud es coherente
¿cierto? Con el pensamiento. ¿Con qué más es coherente? Con la acción. ¿Con qué más? Con el sentir, ¿cierto? Entonces, cuando ese proyecto de vida tiene una coherencia, es porque van por buen camino. Son indicadores que están diciendo, vamos por buen camino. No quiere decir que porque tengan un obstáculo, ya digan que es incoherente. Los obstáculos son normales, ¿cierto? La incoherencia es más en que ustedes ven que los tres no se identifican, ¿cierto? Pero los obstáculos son diferentes a la incoherencia. Los obstáculos son normales. Todo el proyecto de vida debe llevarnos a esto. Debe llevarnos a descansar. Están descansando, ¿cierto? Deben de descansar. Nosotros tenemos que, ¿qué? Tener tiempos. ¿Tiempos para qué? Para nosotros, no para los demás. Hay tiempo para nosotros. De soledad, sí. Y eso tiene que llevarlos a una felicidad tremenda. ¿Por qué tiene que llevarlos a la felicidad? Porque es la vida de ustedes. No es la vida mía, es la vida de ustedes. Todo debe conducirnos a la felicitation. Las creencias. ¿Qué es una creencia? Es un paradigma. ¿Qué más? Creencias. ¿Qué concepto tienen de creencia? Las creencias en sí son adquisiciones afectivas, ¿cierto? Adquisiciones afectivas que las hacemos parte de nuestro ser. Esas creencias tienen que estar cada vez reevaluadas. O sea, cada vez tenemos que reevaluarlas. ¿Por qué? Porque hay creencias que ya ustedes saben nos están llevando al caos, ¿cierto? Entonces, las creencias son removibles a medida que no tengan un apego afectivo. Cuando tienen apego afectivo, nos puede perjudicar. ¿Por qué? Porque las creencias son reevaluables. Cuando hablábamos en la revolución científica que la Tierra era redonda, ¿cuántos entraron en caos? Solamente porque supieron eso. ¿Cuántos se suicidaron en ese entonces? ¿Cuántos fueron, mejor dicho, vueltos nada porque se les tumbó el piso? Porque quedaron sin piso, ¿cierto? Entonces las creencias, por más que les tumbe el piso, si ustedes no la van a aceptar, otros sí la van a aceptar. ¿Quiénes? Los que están más cerca a esa nueva generación de nuevas creencias. Entonces, cuando hoy en día se habla de hipnosis, ¿cierto? Por regresión, ¿a cuánto se les ha ido? A las iglesias se les va a ir el piso duro, 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 cuando ya en el mundo, en 50 años, la medicina sea más a través de la ¿qué? Psicoterapia, ¿cómo es? Terapia regresiva y la hipnoterapia. Se les va a ir para abajo a todos los científicos. Ya se está incrementando, pero hay un momento en que eso va a coger una fuerza tremenda. Pero esa no es una verdad absoluta. Llegará otro, ¿cierto? Por el mayor conocimiento, llegarán otros sistemas que quizás sean mucho mejores a la hipnopedia, a la hipnoterapia, etc. Entonces, hipnopedia es aprender a través del sueño. O sea, colocan ustedes una grabación y duermen con ella. Pero que no sea dura, ¿no? Porque los decibeles también molestan. Sino que ustedes perciban el sonido. Cuando yo les iba a hacer un ejercicio de doble vía, ¿sí se acuerdan de la doble vía? Eso es para estimular ¿qué? El inconsciente y para desarrollar oído, ¿cierto? Para desarrollar oído y para desarrollar inteligencia y construir pensamiento. O sea, eso tiene mucho beneficio. Entonces, cuando lo van a hacer, ustedes al principio no van a entender nada, entienden algo, y después van a expresar por escrito lo que se les viene a la mente y después desarrollar un discurso.
Y al último se van a dar cuenta cuando vean el de una vía, ustedes van a identificar mucho de lo que hicieron a la primera vía. La primera vía ya es en una voz, entonces se va a entender todo. Ustedes dicen, uy, sí. Entonces esto es para estimular. Entonces, las creencias son reevaluables siempre. La iglesia está estancada. Las iglesias en sí están estancadas. Y están todavía, creen o quieren todavía dominar el mundo. ¿A través de qué? De paradigmas, ¿cierto? De paradigmas. Yo le agradezco mucho a la fe católica porque hoy en día soy lo que soy, es gracias a ellos. Pero no tengo, ¿cómo es que se llama? Fuera de paradigmas, dogmas. Dogmas. Por ejemplo, que la Virgen María ascendió al cielo. Yo en eso no creo, porque vi todo el proceso cómo se elaboró. No creo que Jesús sea Dios. ¿Por qué? Y eso tumba a pisos. ¿Por qué? Porque vimos toda la historia sagrada. ¿Entiendes? Entonces, por eso yo no creo. Porque allá conocí muchas cosas y los católicos, sí, Jesús es Dios. Etcétera, etcétera, no les digo mucho. La misma Biblia lo dice tanto la cristiana como la... Y las dos se equivocan. Pero no sea la imagen ni la Pero porque la misma que Ya uno. se arrodillan ante tantas imágenes. Lo que pasa es que, bueno, vamos a hablar de cristianos. Pero yo digo, porque El católico es cristiano. es la misma comunidad, alguna comunidad, porque ellos quieren adorar esos santos, pero uno en la iglesia católica le dice, uno no tiene que adorar los santos, sino venerarlos, porque venerar es respetar y adorar es otra cosa. Cuando yo tengo una novia y la amo y tengo la foto de ella, ¿qué es eso? Para recordarla. Sí, Para eso no siempre se va para eso necesitas otra persona que es actualizar ese sentimiento, lo estoy actualizando a diario. La historia de las imágenes, ¿saben cómo surgió? Eso viene del pueblo. Ellos tienen sus costumbres populares. La iglesia vio que eso atraía a la fe católica. Entonces, si le rechazaban al pueblo, un ejemplo, ustedes van de los indígenas y le rechazan sus costumbres, eso va a generar violencia. Entonces ellos, exacto, la luna y eso, pero eso es bonito. Eso es bonito. Cuando yo me identifico con el pueblo y adquiero unas costumbres de ellos, voy a tener más aceptabilidad religiosa. Que la iglesia tomó esa pedagogía, ¿cierto? Y la aplicó. Yo digo que, miren, todo lo que nos lleve a la bondad es válido. Todo lo que nos lleve a la bondad. ¿A la respuesta de qué? Que yo les dije que ustedes, cuando yo era con los hijos, porque pues ellos son, desde mis abuelos son católicos. Católicos cristianos y cristianos protestantes. Entonces yo les pregunté, yo les dije, ¿ustedes por qué se arrodillan ante Jorge Marta? Exacto. Y dice, no, es que no es ante ellos, nosotros nos arrodillamos, por lo menos nosotros nos arrodillamos, Sí. pero vamos más allá viendo a ese ser imaginario, pero más no por estar ahí haciendo esa imagen. En los últimos días les voy a traer sobre las religiones un trabajo. Y a los ángeles, Es excelente y les va a revolcar todo el sistema. ¿qué decía una señora que allá en la compró un libro de ángeles y dice que antes de Eva, Adán tuvo otra mujer llamada Lili? A ver, yo les voy a hacer una pregunta. Tuvieron más hijos. Les voy a hacer una pregunta a raíz de eso. Háblame tú de tu tatarabuelo. Háblame tú del mismo tatarabuelo, pero tuyo. Bueno, Adán y Eva, si no nos acordamos nosotros, si no tenemos historia de 3 generaciones, miren, Adán y Eva son, la Biblia está escrita en qué? Figuras literarias. Figuras literarias. Y metáforas. Entonces, claro, de a uno. Entonces,
por aquí. Metáforas, sí, Figuras literarias, etcétera, etcétera. Entonces, Adán y Eva no existieron. Ese escrito, lo que pasa es que hay gente que toma muy literalmente Todo lo que la Biblia, y eso es malo. Adán y Eva no existió. Nosotros, mire, imagínense que ni si- salimos nosotros. eso es evolución. Ya la Iglesia concilió la evolución. La evolución y ya la creación como tal, la creación del universo y todo, ya la concilió que todo evoluciona. Pongan cuidado en esto que es importante. La Biblia está escrita con figuras literarias. Pongamos cuidado. La Biblia está escrita en figuras literarias. Si no nos acordamos nosotros, ni siquiera del tatatata, mucho menos de Adán y Eva. Son figuras literarias para explicar que dentro de la evolución del hombre, que llegó ya un hombre pensante y religioso, ¿cierto? Para explicar eso. Por más que nos digan que Adán y Eva tuvo a otra mujer, eso ya es especulación, porque ni siquiera nosotros la conocimos. Pero vean, desde esos tiempos viene la fornicación y el adulterio. El hombre, desde que exista, va a ser... Adán y Eva tuvo sus hijos y entre hijos se casearon ahí. Lean un libro. Hay un libro que se llama... Pongan cuidado. Pongan cuidado. Hay un libro... Hay un libro... Pongan cuidado. Adán y Eva no apareció así. Pongan cuidado. Adán y Eva no apareció así. Fue evolutivo. ¿Cierto? Evolucionó y empezó a pensar, empezó a usar las herramientas, empezó entonces, eso es una evolución del hombre. Desde que yo me conozco, yo tengo inclinaciones también de fornicar. Aquí, ¿quién no tiene inclinaciones de fornicar? ¿Quién no tiene? Eso es natural. Eso es natural. eso todavía nos quedó el instinto animal. Eso es natural. Cuando uno ve, a mí me pasaba, pongan cuidado, a mí me pasaba. Yo estaba abrazando a mi novia, abrazándola en la calle, y pasaba una china y yo veía, así, ella tan linda y yo veía. ¿Ustedes cuántas veces han visto? No, es que es normal. Es normal. Hay un libro. Aquí hay una pregunta de acuerdo a eso, a las creencias. Hay una pregunta de acuerdo a las creencias. Pongan cuidado. Esto se puso bueno. Por aquí hay una pregunta que ella lanza. ¿Cómo es? Ahorita una pregunta que te dice. ¿Por qué los 10 mandamientos? Porque es como la adulterio y la fornicación. Claro, en todos los sistemas Todo es como un reglamento y allá uno si lo cumple no lo cumple. es para darle orden a algo. Exactamente, ¿Cierto? por ejemplo, los 10 mandamientos se dieron en una travesía de Moisés por el desierto. En ese tiempo no fueron 40 días, sino como 40 años, pero la cantidad de tiempo que daban en el desierto. Entonces, para que las familias, digamos así, para que las familias no se degeneraran exactamente, que tuvieran problemas, que quedaron los 10 mandamientos. Pero eso fue para Da una. Eso debió salir en el Nuevo Testamento. Porque en el Antiguo Testamento no empiezan a leer Génesis y no volvió a leer porque no también no recuerdo si los proverbios. Porque Génesis decía que la hija como ya no veía generación, entonces que la hija fue el más pequeño. Pero eso es histórico. ¿Quieren que hable? Sí. ¿Para qué? ¿Fornicar? Mira, si ustedes conocen la historia sagrada, van a entender la Biblia. Si ustedes conocen la historia sagrada, van a entender la Biblia. En ese entonces, pongamos cuidado, en ese entonces, pongan cuidado, sé que estamos haciendo oración y todo porque estamos en la Biblia. En ese entonces, si conocemos nosotros la historia sagrada, nosotros vamos a entender la Biblia. La cultura de ese momento, la cultura, era importante que la tribu, ustedes escuchan tribu, ¿cierto? Para ellos era importante tribu. Hoy en día ya no es importante aquí. Ellos tenían todos los conceptos diferentes a nosotros.
de acuerdo a las creencias escribieron, de acuerdo a las creencias, ¿cierto? Hoy en día nosotros no podemos creer como ellos. ¿Por qué? Porque ya es un espacio diferente, un tiempo diferente, ¿cierto? Pensamiento diferente. Lo que pasa es que la Biblia la utilizaron para manipular también. Es un sistema, y es un sistema lucrativo. En la Biblia, Pablo, los apóstoles escribieron muchas cosas, muchas otras cosas. Sí. Que la Santa Iglesia no quiso ponerle, o sea, ella fue acomodando la Biblia a como podía manejar Claro. el pueblo. Pero muchos escritos no están puestos en la Biblia, No, eso es verdad. porque revelaban muchas cosas de Jesús y todo lo demás. Yo como tomo la Biblia después de que conocí todas esas verdades y otras que no conozco. ¿Cómo vivo yo la Biblia? Para mí, Hay unas cosas excelentes que me han servido. Ustedes leen Proverbios, leen Sabiduría, Salmos, etcétera. Ustedes sacan un contenido de neurolingüística mejor que el que están hoy aplicados. Pura neurolingüística. Eso, la Biblia es buena, tiene que leer la Biblia sí, pero no literal. O sea, no literal. ¿Usted se puede de dónde salió el niño de Jesús? El niño del 20 de julio. El niño de Jesús, de todas maneras, las creencias han sido, no sé el origen como tal, pero todas las manifestaciones de iglesia para atraer ha sido siempre de personas comunes y corrientes como Según nosotros. lo que me contaron a mí, ese niño nació así, tal y como lo pintan, nació así, pero nació sordo, mudo, parapléjico. ¿De quién era? El niño El Dios. niño del 20 de julio. Pero ¿Y acá los niños? ¿de quién le consta que sí nació? No, O sea, sí, ¿un niño nació o el divino niño? No, o sea, Se supone que es el mismo. se supone que es el mismo Jesús ese niño pequeño. nació De todas maneras, si él nació sordo, mudo, si él nació sordo, mudo y loco, nos dejó hartas cosas. Entonces, este sofisma de que me pagan por lo que yo valgo es una mentira muy tremenda. Sí, pero desafortunadamente la sociedad es así. Sí, no, por eso. No van y le pagan por eso. Ustedes saben que pagan y uno tiene que salir por lo que Por eso, pero entonces nosotros sí tenemos, no esperemos que nos paguen, paguemos. Pongan cuidado. Claro, no esperemos que nos paguen, paguémonos. ¿Cómo se paga uno? Como yo estoy haciendo. Yo no sé por qué yo me pongo como por ejemplo, pero es que yo estoy viviendo todo lo que les digo. Pongan cuidado, no esperen a que me paguen lo que yo quiero, paguémonos. A medida que yo soy más polivalente, ¿cierto? Más ingresos, más amigos tengo, más ayudo, etcétera, etcétera. Yo me pago, yo me doy ese pago. Si yo quiero un mínimo, me estoy pagando yo un mínimo, porque yo quiero un mínimo. Si yo quiero 2, es porque yo quiero 2, etcétera, etcétera. O sea, no esperen a que nos paguen, paguémonos nosotros. Así como ustedes se compran un pantaloncito, ¿cierto? Una camisa, un viaje. Eso es un pago que nosotros nos damos, como calificativo. Eso es amor propio. Yo por lo menos cada nada me doy regalo. Cada nada. Y yo digo el otro año me voy de viaje. Yo no pienso en el dinero. Yo visualizo el viaje y se hace. Entonces, páguense ustedes. Porque ustedes, por amor a ustedes, páguense. Por amor a ustedes, páguense. Cuando yo digo algo, no, y él no, y me puede llover sorpresa que no lo hace. Lo que pasa es que hay cosas que de pronto dejas de hacer que son muy valiosas. Hay cosas que uno deja de hacer porque son valiosas. Digamos. ¿Cómo? Ya, descansito.